Secreto y confabulación. La experiencia de la vergüenza garantiza que los hechos embarazosos e inaceptables se conviertan en secretos. Pero no solo el perpetrador guarda los secretos debido a la vergüenza, sino los que pueden conocerlos o sospecharlos se hacen de la vista gorda para no verse confrontados con sus propios sentimientos de vergüenza, confabulándose con el secreto. Mediante esta confabulación con el secreto, los participantes se vuelven dependientes entre sí, y de esa manera continúa la existencia activa del hecho. Un suceso no desaparece solo porque la gente desvíe la vista para no verlo o porque no se hable sobre él, como una nube oscura, flota sobre la gente, a pesar de que trate de esconderlo. Tal como Serge Tisserand descubrió, en realidad, no se puede guardar un secreto. Se da a conocer en un cierto tono de voz, en ciertos gestos, en el uso de palabras incongruentes o inusuales, e incluso en los objetos con los que se rodea el que guarda el secreto. Dependiendo de las circunstancias y de la estructura de la personalidad, la filtración de los secretos se expresa como un grito o como un susurro, pero siempre afecta la forma en que alguien que esconde algo se comporta con sus parientes, con sus amigos, con sus colegas de trabajo y con sus hijos. Cicerón nos llama la atención sobre los efectos particulares de los secretos en una familia cuando agrega: no hay razón para que los amigos y conocidos ocasionales se vean influidos por el secreto que puedan sospechar que existe. Sin embargo, los que tienen un vínculo emocional poderoso con algún miembro de la familia están en peligro de verse dañados severamente. El hijo que tiene el padre equivocado. Una categoría del secreto familiar es cuando una madre sabe que el padre reconocido de su hijo no es el padre biológico. Por ejemplo, la madre pudo haber tenido una relación amorosa que constituyó uno de sus pocos momentos de felicidad y de esa relación nació un hijo. O cuando un niño es fruto de la violación o del incesto. Este tipo de secretos pueden tener consecuencias difíciles para el niño. Las relaciones de la familia pueden parecer poco claras, los miembros de la familia pueden no sentirse en su lugar correcto en el sistema de vinculación, y los hijos pueden percibirlo. Estos conocen, en el nivel más profundo de su vinculación, los secretos dentro de la psique de su madre, y de este modo es probable que cada vez se encuentren más enredados y confundidos en el trastorno emocional y de parentesco de la familia. La homosexualidad, tema prohibido. Los secretos y los tabúes quedan grabados en la cultura. Incluso la prescripción en contra del asesinato de niños y viejos o el tabú del incesto no han prevalecido universalmente en las sociedades humanas. En 2 o 3 generaciones anteriores, incluso en los países europeos modernos, los niños ilegítimos, las madres solteras y las inclinaciones homosexuales eran una vergüenza y víctimas del desprecio social. Todavía, hoy en día, la homosexualidad se considera uno de los temas más difíciles de ventilar en un sistema familiar de apego, dado que produce sentimientos de culpa y vergüenza. A algunos padres su hijo homosexual les causa tanta vergüenza que rompen todo contacto con él. De manera que la homosexualidad puede convertirse en un tema prohibido y en un secreto de la familia. Hoy en día, en algunos países occidentales, los gays y las lesbianas actúan cada vez más con energía para liberar a la homosexualidad de esta zona prohibida. Esto ayuda a otros a admitir su propia sexualidad, al menos personalmente en la terapia. Para muchos, admitir su propia homosexualidad representa un paso importante para evitar caer en depresión.
La revelación de la homosexualidad puede desempeñar una parte importante en la terapia cuando otro secreto de familia está relacionado en cierta forma con este aspecto. Puede producirse otro enredo cuando, por ejemplo, una persona que se sabe homosexual se casa y tiene hijos para acatar las normas y no comunica a su pareja ni a sus hijos su orientación sexual. Por esta razón, los vínculos emocionales se vuelven confusos. Culpa secreta, un camino a la locura. Es probable que las personas que son culpables y se sienten incapaces de expresar su culpa por miedo y vergüenza, emocionalmente sean muy vulnerables. La integridad de su sentido del yo se ve amenazada. Se encuentran atrapadas en la parte de ellas que tiene que mantener el secreto y la parte que anhela deshacerse del agobio de la culpa y liberarse de la presión constante de su conciencia. Así, la fragmentación entre estos dos polos produce una división de la personalidad que en casos extremos muy bien puede resultar en psicosis o esquizofrenia. Parte del proceso parece ser que el punto intermedio entre estos dos polos del secreto y la revelación tal vez conviertan a la persona en apática, e incapaz de tomar decisiones o actuar, lo que a su vez conduce a una dificultad de pensar, sentir y realizar movimientos físicos, produciendo incluso la condición psiquiátrica de la catatonia. Cuando el polo del secreto está más cerca, las personas se vuelven sospechosas de todo y de todos y se convierten en paranoicas. Es como si imaginaran que aquellos que pudieran sospechar algo apuntaran linternas a las partes del cerebro donde esconden sus pensamientos sobre el hecho. Para parecer lo menos sospechosos posible, estas son algunas de las estrategias que pueden desarrollar estas personas. Dan la impresión de que no tienen problemas en su vida, su niñez fue buena, sus padres fueron personas honorables, su matrimonio es perfecto, nunca sucede algo especial o notable. Son poco comunicativas y opinan que no se debe hablar de ciertas cosas. Pueden ignorar ciertas preguntas o actuar como si no las hubieran oído. Pueden apartar su atención, cambiando de tema o ocupándose en otra cosa. Pueden desmayarse o usar otras tácticas evasivas. Pueden ser amenazantes y agresivas. Pueden filosofar, intelectualizar y cambiar las conversaciones en otra dirección. Detrás de estas conductas existe el terror de un caos emocional, donde parece no haber escape posible, por lo que sus intentos de evasión son vehementes y decididos. Si el hecho llega a conocerse, harán intentos rudimentarios para justificar sus acciones y defenderán su normalidad. Por ejemplo, en los casos de pedofilia, los perpetradores siempre tratarán de justificar su conducta diciendo que el niño goza de los actos y que era un seductor. Entre más tiempo viva el perpetrador con su secreto, la división en su personalidad se volverá más profunda. De hecho, algunos perpetradores pueden llegar a estar convencidos en un solo lado de su personalidad, en el sentido de que el hecho nunca tuvo lugar y de que alguien más lo cometió. En el otro extremo, anhelan revelar el hecho y buscan la redención de sus sentimientos de culpa y vergüenza. Cualquier revelación generalmente empieza con indirectas y alusiones, por ejemplo, cuando todas las fotografías que tienen alguna relación con el hecho se han sacado del álbum familiar y se deja una en que aparece el padre real del hijo, en vez del que se cree que es el padre. O hay una fotografía del abuelo con uniforme nazi, a pesar de que en la familia nunca se habló de lo que hizo en la guerra. Existe un objeto, un cuadro, un libro, un cuchillo, un reloj, que siempre parece encontrarse en el hogar sin razón alguna, pero que acompaña a los demás enseres en todas las mudanzas, o que produce riñas si alguien quiere deshacerse de él o ponerlo en otro lugar.
La demencia en la vejez. La demencia senil no solo puede ser una enfermedad orgánica. Es probable que conforme la energía disminuya, los conflictos emocionales afloren a la superficie. Quizá el deseo de expresarse supera la fuerza física. Los viejos, que se ven cada vez más avasallados por sus esfuerzos de contener su fragmentación interior, pueden volverse impredecibles y perder su ecuanimidad cada vez con mayor facilidad. Los conflictos no resueltos de su vida desean expresarse. Los hijos que están dispuestos a escuchar con atención a sus alterados padres viejos pueden captar alusiones de lo que ha pasado y se ha mantenido en secreto en la familia. Los perpetradores mantienen el silencio esencialmente para protegerse ellos mismos, en tanto que los cómplices se mantienen en silencio con la esperanza de no perder a su familia, por el profundo sentido de lealtad a su familia y por el miedo a ellos mismos, a sus hijos y a sus nietos. Las víctimas generalmente se mantienen calladas por miedo. Algunos miembros de la familia se confabulan con el secreto porque se han visto envueltos como parejas, hermanos, amigos, médicos o sacerdotes, y piensan que aún pueden salvar algo y ayudar a restablecer el equilibrio. Sin embargo, esto solo afecta a las generaciones subsecuentes, con un agobio no expresado, y muchos hijos, nietos y bisnietos pueden sufrir a causa de ello. ¿Qué consecuencias tiene en un hijo que los padres vivan con el agobio de un secreto? Serge Tisserand ha descubierto lo siguiente en la observación de sus pacientes. El niño tratará de entender la división interna de sus padres. ¿Por qué su madre se comporta de manera tan extraña cuando se ve confrontada con ciertas personas o nombres u objetos? ¿Por qué cambia su expresión? ¿Por qué se pone intranquila y ansiosa? ¿Por qué de pronto se vuelve tan fría, tan hostil o tan agresiva? ¿He hecho yo, el hijo, algo malo? ¿Puedo confiar en mi madre o me miente? De acuerdo con Tisserand, crecer en esta clase de ambiente probablemente tiene las siguientes consecuencias para el niño. Si los sucesos secretos inicialmente son inexpresables, para los que los experimentaron se vuelven innombrables para la segunda generación. Esto es, no son asequibles para una descripción verbal. Su contenido es desconocido, solo se siente y se cuestiona su existencia. En la segunda generación, como consecuencia, pueden aparecer dificultades específicas para aprender, junto con un ligero menoscabo de la personalidad. En múltiples ocasiones se puede observar, paradójicamente, que al parecer la segunda generación puede tratar el secreto de la familia un poco mejor que la tercera. A menudo el suceso escondido solo se vuelve problemático, o aparece después del hijo de la siguiente generación. Si una madre tiene una hija después del suceso, en otras palabras, cuando el trauma ya está incrustado en ella, la perturbación emocional de la madre fluye directamente a la hija en el proceso de vinculación y de este modo se produce una perturbación emocional en la niña. El hijo de esta hija, tercera generación, esto es, de una mujer que se vinculó con una madre que mantiene un secreto traumático vergonzoso, es muy vulnerable al enredo emocional. El niño, al buscar seguridad emocional, experimenta en su relación vinculante con su madre la perturbación de ella. O, desde la perspectiva de la madre, cualquier contacto con el niño despierta todos los sentimientos que ella experimentó en la relación con su madre y que asimiló inconscientemente. Entre menos afortunado sea el contacto emocional entre una madre y su hijo en el presente, el pasado no resuelto de la familia pasa al frente con más vehemencia. Para mí, mi madre no está presente.
es tan transparente que todo lo que subyace tras ella fluye hacia mí. Esta persona en particular se encontraba en una vinculación emocional intensa a través de su madre con sus dos bisabuelos, quienes habían estado implicados en asesinatos. La esquizofrenia en generaciones posteriores. Los trastornos esquizofrénicos generalmente presentan trastornos fundamentales y característicos en el pensamiento y en la percepción, así como un afecto inadecuado o disminuido. A la gente diagnosticada como esquizofrénica no le falta inteligencia ni carece de emociones. Tampoco tiene un trastorno incurable en la percepción o el pensamiento. La esquizofrenia es un estado en que una persona no puede utilizar su capacidad intelectual al máximo ni puede confiar en sus sentimientos. Sus pensamientos cuestionan sus sentimientos y sus sentimientos ponen en duda sus pensamientos. No hay un acuerdo entre ambos y cualquier claridad desaparece con rapidez al funcionar todo aparentemente en círculos. No se trata de que la percepción o el pensamiento estén trastornados en sí. Cualquier cosa que la percepción y el pensamiento remitan se vuelve completamente confusa. Esta contradicción irreconciliable entre pensamiento y sentimiento puede explicarse si se entiende el bloqueo recíproco que tiene lugar entre pensamiento y sentimiento frente al trasfondo de un secreto desconocido en la familia y la subsecuente confusión en la vinculación. La tensión de los polos en el sistema entre el deseo apremiante de mantener el secreto y el deseo apremiante de develarlo hace que la persona de la última generación, que desconoce por completo el suceso real, desconfíe del mensaje de sus padres y sus abuelos y por tanto desconfíe de sus propios pensamientos y sentimientos. Esto es la esquizofrenia. Psicosis y delirios en generaciones posteriores. Actualmente hay muchos especialistas que están en contra de la corriente psiquiátrica que afirma que las psicosis son esencialmente enfermedades físicas de herencia genética. Stavros Mentzos pertenece a este grupo. Para él, no solo las neurosis, sino también la psicosis constituyen una forma de expresión de los conflictos emocionales, los cuales deben ser comprendidos. Al igual que Serge Tisserand, dice que la psicosis puede desarrollarse cuando todas las imágenes relacionadas con el trauma original, imágenes de violación, de seducción, de asesinato, de sangre y de cadáveres, hedor de cadáveres o gritos de ayuda, aparecen en la conciencia de una persona que no ha experimentado ninguna de estas escenas. Imágenes retrospectivas de sucesos traumáticos parecen ser comunes no solo en la persona que padeció el trastorno, sino en las mentes de sus hijos. Posiblemente provocado por un conflicto actual, surge en la conciencia todo lo que se ha absorbido de las generaciones anteriores a través del proceso de vinculación. Debido a que en el conflicto actual el amortiguamiento que había logrado mantener el residuo traumático fuera de la conciencia ya no funciona. Estas imágenes y sentimientos de repente se vuelven tan reales y presentes que se perciben como algo que uno mismo ha experimentado. La persona afectada de pronto se encuentra en medio de un suceso que tuvo lugar décadas atrás y que le ocurrió a otra persona. No sabe en absoluto de qué se trata, solo experimenta los sentimientos y pensamientos opresivos del poseedor original del secreto, miedo a ser descubierto, culpa y vergüenza. Por otra parte, puede ser la experiencia de un amor abrumador, apasionado, o de una sexualidad brutal que se originó en un amor incestuoso, o en otro tipo de amor prohibido o de relación sexual. Una persona en estado psicótico experimenta el trauma original en el presente como si le hubiera pasado a ella, y a tratar de entenderlo y de encontrarle sentido, lo confunde con impresiones y sucesos de su propia vida.
De este modo, la confusión en su mente se vuelve cada vez mayor y ya nada es comprensible. Las psicosis son imágenes retrospectivas de sentimientos traumáticos de generaciones anteriores. La persona experimenta sentimientos abrumadores sin conocer los sucesos relevantes que le darían sentido a la experiencia. Trata de encontrar una solución al problema sin poder siquiera definirlo. Busca una forma de escapar de la experiencia amenazante o trata de entender su significado. En su estado psicótico experimenta lo mismo que el perpetrador: terror a ser descubierto y necesidad de escapar. También tiene la opción de hacer lo que el perpetrador no pudo hacer: encontrar una solución, un lugar para hablar, admitir su culpa. Buscará el perdón y la redención y al mismo tiempo puede pensar que es Dios, que puede poner todo en orden. Siente un miedo terrible a ser condenado, a ser llevado a la policía o a ir al infierno. En un episodio psicótico puede sentir simultáneamente que es la víctima. Los delirios son el intento final de resolver las situaciones de conflictos emocionales internos. Cuando ya no es posible defenderse de la realidad, de las experiencias y de la responsabilidad de estas experiencias mediante la separación y la supresión, debe negarse la realidad. Entonces el mundo real parece una ilusión y todos los demás, yo no, viven en esa ilusión. El portador esquizofrénico del trauma sistémico. Por más extraña y loca que pueda parecer la conducta de psicóticos y esquizofrénicos, tiene sentido y una base verdadera. Es posible entender el significado si se observa el desplazamiento de sucesos en el tiempo y en el espacio en las experiencias desencadenantes. Los sucesos traumáticos no resueltos con los cuales los padres, abuelos e incluso bisabuelos se vieron enredados, así como los conflictos emocionales derivados de ellos, continúan siendo reestimulados y representados nuevamente en la experiencia, en el pensamiento y en el habla confusos de un descendiente. Aparecen en la división de su personalidad, en sus alucinaciones y en sus delirios. Él es el portador de los síntomas del sistema. Él absorbe en su alma las divisiones entre el perpetrador y la víctima en la familia, e intenta en un nivel inconsciente profundo mantenerlas en orden para conservar la integridad de la familia y poder pertenecer a ella. Divide su propia personalidad a fin de poder aceptar las mentiras y distorsiones como realidad y verdad. Tiene un profundo amor inconsciente por el perpetrador y al mismo tiempo le teme. En este nivel profundo llora por las víctimas, pero también las desprecia por su debilidad. De este modo, los hijos se vuelven espejos de la división emocional de su madre y de su abuela, o de su padre y de su abuelo. Si no tienen éxito en este intento de reconciliar mentiras con verdad, tratan de culparse a sí mismos y poco a poco se sienten cada vez más confundidos y finalmente locos. Las psicosis son fases de una profunda conmoción emocional que algunas veces estallan durante un periodo breve y en ocasiones duran varias semanas. A estas fases a menudo les sigue un estado en el que la persona afectada no puede entender u ordenar las experiencias por las que ha atravesado en su estado psicótico. No sabe si todo lo soñó o si lo que experimentó es real. Ya no puede distinguir entre el estado real de su yo y las invasiones alucinatorias de los traumas del pasado. Continúa sintiéndose atrapada en sus pensamientos y reflexiones y solo gira en círculos, volviéndose cada vez más esquizofrénica. Además, como consecuencia de estos conflictos internos, ya no es capaz de estar bien adaptada. La sociedad le exige que reconozca que está enferma. Como no puede hacerlo, los psiquiatras suponen que su cliente carece de apreciación de su enfermedad.
Las explicaciones sobre la apreciación convencional y la comprensión de su enfermedad no ayudan al cliente, a causa de que él lo experimenta como juegos de poder intelectual, que es exactamente lo que reconoce en su propia familia, una intelectualización sin llegar a construir una relación emocional. Sería de gran ayuda que los profesionales que asisten a estas personas, incluidos los psiquiatras, tuvieran la apreciación de que detrás de cada esquizofrenia hay sucesos que deben develarse para entender los orígenes de los sentimientos psicóticos. La demencia solo se desarrolla cuando se niega la realidad, y la verdad es la única que puede curar los delirios. La demencia no tiene sus causas en la psique misma, ni incluso en los genes del cliente, sino en sucesos que ocurren en la familia. Si los psiquiatras estuvieran dispuestos a adoptar esta perspectiva, podrían olvidarse de la necesidad de controlar y suprimir los episodios psicóticos y la conducta esquizofrénica como único medio de tratar este tipo de enfermedad mental. Trastorno obsesivo-compulsivo. Puede elaborarse una hipótesis acerca de la conducta obsesiva-compulsiva que aparentemente parece un medio de controlar el caos interior. Pero, ¿cuál es el origen de tal caos? Aunque la conducta obsesiva es claramente irracional y resulta ilógica frente a la realidad, es probable que exista algo escondido o mantenido en secreto en el nivel más profundo. Podría darse el caso de que el trauma original que refleja este tipo de conductas fuera cierta clase de secreto familiar. Adicción a las drogas y al alcohol en los traumas del sistema de vinculación. Una estrategia común en el trauma del sistema de vinculación consiste en calmar el sufrimiento y la agitación interior con drogas. Aunque es evidente que así no puede resolverse ningún problema, la función de negar la realidad que proporciona la adicción es especialmente aplicable en relación con los traumas del sistema de vinculación, por la necesidad de mantener el secreto dentro de la familia. La adicción ofrece un escape de la realidad, un medio de suprimir los sentimientos reales y reemplazarlos con sentimientos creados artificialmente mediante el uso de drogas. El efecto de las drogas reemplaza los mecanismos disociativos de la división psicológica cuando ésta ya no surte efecto. Suicidio en los traumas del sistema de vinculación. El motivo del suicidio en una situación traumática del sistema de vinculación generalmente es huir de los sentimientos de desesperación, culpa y vergüenza. Se podría afirmar que el perpetrador pretende expiar sus actos mediante el suicidio. Los delincuentes tienen más riesgo de suicidarse que otras personas. Las víctimas de actos que se han mantenido en secreto a fin de preservar la familia también pueden desear la muerte. Trátese de la víctima o del perpetrador. En el colapso de la personalidad, en una psicosis siempre existe el peligro de que se desee la muerte como liberación del sufrimiento. Un recurso común para las personas que recurren al suicidio es la hospitalización psiquiátrica obligatoria, junto con medicación también obligatoria. Evidentemente, la idea del suicidio no se elimina con el uso de psicofármacos, simplemente se mitiga. Solo puede desaparecer en forma definitiva por la comprensión de las causas más profundas de la psicosis. En especial a las personas que no son perpetradores ni víctimas, pero que se encuentran enredadas en la dinámica familiar escondida, resulta más útil sacarlas de estos enredos funestos. Algunos, estando enredados en un sistema de vinculación, de pronto se sienten mucho mejor cuando se dan cuenta de que no son ellos los que están locos, sino que lo que pasó en su familia es una locura. En busca de un nuevo yo y de un nuevo concepto del mundo. Lo que subyace en el fondo del trauma del sistema de vinculación puede arruinar nuestra confianza en la institución del matrimonio y la familia. Para nosotros es difícil aceptar las realidades de algunas cosas que suceden en las familias.
Ahora estamos más familiarizados con los frecuentes que son el abuso sexual y el incesto, pero también es necesario que aceptemos la posibilidad de otros delitos, como el asesinato, el homicidio sin premeditación, los accidentes que se ocultan y otros acontecimientos que provocan que una familia se confabule colectivamente para guardar el secreto mediante el silencio. Incluso si a los portadores del síntoma en generaciones posteriores, quienes pueden indicar estos acontecimientos anteriores a través de episodios esquizofrénicos y psicóticos, se los recluye en hospitales mentales y sus síntomas se suprimen con medicamentos. Los aspectos del problema permanecen presentes y reales. Si como individuos o como sociedad cerramos los ojos a las realidades que se encuentran en el fondo de un trauma del sistema de vinculación, solo estamos creando una imagen idealizada de la gente y de la familia. Una perspectiva que incluya la noción del trauma del sistema de vinculación y los posibles efectos transgeneracionales debe llevarnos a ser cuidadosos y comprensivos cuando juzguemos la conducta de los otros. Cuando vemos y entendemos qué tan lejos se extienden las series de enredos en una familia, se ve que tan fácilmente los niños descuidados, desposeídos y víctimas de abuso pueden convertirse ellos mismos en perpetradores, produciendo así nuevas víctimas que a su vez rápidamente se convertirán en perpetradores y así ad infinitum. Una mejor comprensión del problema nos puede ayudar a ser más cuidadosos en nuestros juicios sobre el pasado y sobre los que vivieron antes que nosotros. Al aceptar la realidad, nos volvemos más compasivos hacia los otros y hacia nosotros mismos. No debemos condenar el pasado con el fin de crear un mejor futuro para nosotros. También podemos aprender de los acontecimientos que producen traumas del sistema de vinculación. Lo importante que es el amor verdadero entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, y lo necesario que es responsabilizarnos de nuestros actos y no sacrificar la verdad por la lealtad. Incluso si resulta difícil, debemos estar preparados a sacar a la luz las sombras del pasado a fin de liberarnos de ellas y no estar condenados a repetir los mismos traumas. Traumas múltiples y secuenciales. Un tipo de trauma a menudo aparece junto con otro. Un trauma existencial puede estar combinado con un trauma por pérdida. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente que representa una amenaza a la vida en el que pierde a un familiar, o cuando la gente en la guerra no solo teme por su vida, sino que también pierde a sus parientes, sus bienes y posesiones y hasta su patria. Los traumas del sistema de vinculación pueden ir unidos a un trauma existencial. Si, por ejemplo, el abuso sexual está combinado con el intento de asesinato del niño, o cuando una niña abusada se la amenaza de muerte si traiciona al perpetrador. El miedo existencial también puede surgir, por ejemplo, cuando el niño es mayor y quiere denunciar al perpetrador y llevarlo a juicio. Muchas víctimas de abuso y sus madres no se atreven a acudir a la policía a denunciar el abuso por miedo a ser amenazados con violencia y la muerte. Este miedo no es infundado, ya que los perpetradores han demostrado ser explotadores y abusivos, además de impredecibles. Cuanto más traumatización experimente una persona y cuantos más traumas que creen trastornos de vinculación severos que afecten el sistema familiar, mayor será el número de síntomas que padezca el individuo. Podemos observar en el siguiente cuadro las consecuencias del trauma para la madre, para la relación con su hijo, para los hijos de ese hijo de la siguiente generación y para los hijos de la tercera generación. En el trauma existencial vemos separación del temor a la muerte, muy aprensivo, intranquilo y miedo al futuro.
ansiedad latente, ataques de pánico repentinos, adicción a los medicamentos, ideas suicidas. Formas leves de hiperactividad. En el trauma por pérdida vemos la separación del dolor de la pérdida, depresión, falta de energía, baja capacidad emocional para salir adelante. Depresión latente, ataques repentinos de depresión, adicción a los medicamentos, ideas suicidas. Depresión e ideas suicidas latentes. En trauma de vinculación sin experiencia en otros traumas, vacío interior, incapacidad de vincularse con el hijo o de formar relaciones. Trastorno narcisista de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad. Formas leves de trastorno de personalidad. En el trauma de vinculación con experiencia de abuso sexual, trastorno límite de la personalidad, rechazo de los propios hijos, no se advierte cuando tiene lugar el abuso de los propios hijos. Trastorno límite de la personalidad, adicción severa a las drogas. Formas extremas de hiperactividad, trastorno límite de la personalidad, bulimia y compulsión a lavar. En trauma de vinculación con experiencias de violencia, separación del temor, de la rabia y del dolor, síntomas físicos múltiples, violencia hacia sus propios hijos. Trastorno antisocial de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad. En trauma de vinculación con hijos de relaciones incestuosas, el niño puede vivir con la familia o puede haber sido dado en adopción. Separación de la confusión, funcionamiento sin emociones, rechazo de la realidad, esquizofrenia latente, manía, psicosis psicoafectiva. En trauma de vinculación con niños asesinados, aniquilación de todos los sentimientos de vinculación, escape a la fantasía. Vacío interior, esquizofrenia, psicosis paranoide, alucinatoria, anorexia y obesidad mórbida.